Buenos días mi gente. Mi nombre es Juan Echezábal. Esta es la página La Tijera y hoy es viernes 24 de octubre del año 2026. Mi gente, en las últimas horas hemos visto cómo el subsecretario de Estado de los Estados Unidos, Christopher Landau, le responde en su cuenta de X al títere dictatorial Díaz-Canel cuando sigue culpando cínica y miserablemente al embargo de los Estados Unidos, lo que la dictadura por tantos años ha llamado bloqueo y solamente estuvo establecido en 15 días en el año 1962, cuando el régimen opresor castrista puso al mundo al borde de una guerra nuclear, cuando emplazaron los cohetes soviéticos frente a las costas de los Estados Unidos para tratar de presionar y de intimidar a la administración del presidente Kennedy, que finalmente levantó ese bloqueo e impuso algunas sanciones al régimen castrista, pero le prometió a Nikita Khrushchev y al régimen moscovita que nunca iban a agredir al régimen castrista, que lo iban a dejar tranquilamente hacer todo el desastre que han cometido contra el pueblo cubano desde entonces por más de 60 años. El pueblo cubano está colapsado. El pueblo cubano está padeciendo una de las peores crisis sanitarias de los últimos 66 años. Están muriendo muchísimas personas. Los casos más recientes, la madre del cantante cubano exiliado aquí en los Estados Unidos, Eduardo Antonio, que lamentablemente falleció en el día de ayer con el dengue en Placetas, en Cuba. Y desde aquí le envío al divo de Placetas, a su familia, a todos sus seres queridos, amigos y dolientes, les envío mis más sinceras condolencias porque no tenía por qué haber muerto. Hace aproximadamente 3 años pasó lo mismo con mi suegra, falleció de dengue en el hospital de Baracoa y al final cambiaron y plagiaron todos los resultados y en el certificado de defunción dijeron miserablemente que había fallecido de una pancreatitis aguda, cuando en todo ese tiempo jamás tuvo un síntoma de pancreatitis. Cuando tuvimos que desde aquí, desde la página La Tijera, denunciar que estaba en un estado crítico y grave allí, sin oxígeno, sin medicamentos, sin ningún tipo de atención en el cuerpo de guardia de emergencia del hospital de Baracoa, y lamentablemente horas después nos llamaban y nos decían que una mujer joven de 60 años solamente había fallecido por la pancreatitis. Al principio no decían lo que tenían, decían que era dengue y por dengue le ingresaron, ahí le pusieron un suero malamente cuando protestamos y así está funcionando el castrismo. Su otra víctima más reciente es un joven profesor y diputado de la Asamblea Nacional por el municipio guantanamero de Manuel Tames y pedagogo y profesor en una universidad en Guantánamo, un hombre joven, Xavi le decían, y las redes se han inundado, ¿no?, de mensajes de cariño y de condolencia para este joven profesor que, aunque comulgaba con el régimen, era un joven, era un cubano más con una posibilidad de vida prolongada que fue cortada por el dengue hemorrágico. Sin embargo, ni la prensa oficialista ni los acólitos del régimen que fueron compañeros de él han tenido el valor de decir la verdad, de decir de que Javi falleció por el dengue hemorrágico, como han fallecido muchísimos niños, ancianos y personas jóvenes que en la flor de su juventud han tenido que dejar este mundo por culpa de la crisis y la emergencia sanitaria en la que el castrismo tiene condenado al pueblo cubano. Mi pregunta es la siguiente: ¿dónde están los billones de dólares anuales que el castrismo recibe por el envío de médicos cubanos alrededor del mundo? Hay médicos cubanos en Asia, en África, en América Latina, hay médicos cubanos hasta en Europa, porque en Italia tienen médicos cubanos, en otros países de Europa también hay especialistas y científicos cubanos trabajando, hasta en Wuhan, en China, hay biotecnólogos cubanos que trabajan ahí en sus laboratorios, esos mismos laboratorios que saltaron a la palestra pública en el año 2019, a finales de año, con el brote del COVID-19, que sabemos los estragos que causó para la humanidad. Pero el régimen sigue viviendo del cuento de la mentira y del engaño. Y hoy las únicas dos cosas, porque muchos me preguntan si beclarias y adeptos a esa dictadura opresora castrista dentro y fuera de Cuba, muchos extranjeros que ni conocen la cruda realidad que padece y vive el pueblo cubano, me preguntan, ven acá Juan, ven acá Tijera, y en Cuba no pasa nada bueno. Por supuesto que sí. Las dos cosas en las que el régimen opresor castrista es eficiente es en seguir manteniendo su aparato de corrupción gubernamental, y lo otro es la represión. En represión sí son buenos, en represión invierten anualmente millones y millones de dólares y billones de pesos cubanos para sostener el aparato represivo policial que mantiene, ¿no?, el miedo y la represión dentro de la isla. Para eso es para lo único que ha funcionado el régimen opresor castrista. Y ahora el 31 de diciembre, muy próximo ya, en 2 meses nada más, el títere dictatorial saldrá empolvado
enchaquetado y con cara lúgubre y solemne, haciendo una mueca diciendo que el 2026 le promete al pueblo cubano que será un mejor año. Eso lo viene prometiendo desde el 2018, que fue sentado en el trono dictatorial como títere dictatorial de la cúpula militar castrista, y al final el pueblo cubano sigue sometido en los peores años de la mal llamada revolución: hambre, miseria, escasez de alimentos, crisis sanitaria, basura en todo el país, falta de recursos. La gente sigue colapsando las viviendas y no tienen materiales para poder resolver sus problemas. Los albergues no dan abasto. Lugares que tienen convertidos en albergues están abandonados y la gente sigue saqueando lo poco que va quedando dentro de esos lugares, como está pasando en Banes, Holguín. Los hospitales colapsados, las carreteras destruidas, siguen habiendo accidentes por doquier. Vimos en la situación del sistema electroenergético nacional, que colapsó ayer parcialmente, pero la mayoría de las provincias estaban sin electricidad. Y también vimos que cayó la Renté se tuvo que salir, la unidad 3 de la termoeléctrica de Santiago de Cuba salió igual ayer en horas de la tarde, después de ese colapso parcial del sistema electroenergético nacional. Sale la unidad 3 de la Renté y se queda también el oriente cubano prácticamente apagado durante toda la noche. Noche que por supuesto sigue siendo de calor en muchos lugares, sigue siendo de mosquitos, sigue siendo de proliferación del dengue, chikungunya y oropuche y muchas más enfermedades, sarna. En Cuba hay de todo. En Cuba lo único que no hay es libertad. Y como no hay libertad y el régimen opresor castrista sigue mintiendo miserablemente sobre la realidad cubana y sobre las promesas, y sigue justificando su ineficacia, su incompetencia, sus dirigentes corruptos y delincuentes que no les importa, desconectados totalmente de la realidad cubana, lo que está padeciendo el pueblo, los millones de cubanos que están sucumbiendo ante la pandemia, el hambre, la miseria, la escasez y la represión del castrismo. Pues tenemos que alzar la voz por ellos, tenemos que seguirle mostrando al mundo la realidad de lo que acontece en Cuba, una realidad bien distante de la que le vendían siempre al mundo en los comerciales turísticos, en las agencias de viaje alrededor del mundo, donde promocionaban una Cuba de ron, de tabaco, de café, de mulatas sonrientes bailando, de una sociedad alegre y rumbera y que no tenía ningún tipo de padecimiento, porque la revolución les garantizaba la educación, la salud, el deporte y la recreación de manera gratuita, cuando en Cuba nada ha sido gratis. El pueblo cubano ha tenido que padecer y soportar por esas supuestas gratuidades que ya se han derrumbado, han tenido que soportar salarios miserables, represión, vigilancia, abuso de los dirigentes. Todas las maldades que se puedan vivir bajo una sociedad las está padeciendo desde el año 1959 el pueblo cubano. Por eso tenemos un compromiso con la verdad. Seguiremos alzando la voz por la libertad de Cuba. Gracias a Dios, en la noche de ayer llegamos a 400.000 seguidores, la mayoría cubanos dentro de la isla, a los que le agradezco cada centavo, cada mega que invierten y se gastan para, a través de La Tijera, poder seguir llevándole al mundo la realidad de lo que acontece en Cuba, bien distante de la mentira de los medios oficialistas de la prensa del castrismo y de la prensa fake news internacional al servicio del comunismo y de la izquierda. Yo me preguntaba ayer en una editorial, la OMS, la Organización Panamericana de la Salud, y la Organización Mundial de la Salud, ¿qué hacen? Ellos tienen representaciones en La Habana. ¿Por qué le están virando la cara a la realidad de la emergencia y la crisis sanitaria que está enfrentando el pueblo cubano? ¿Por qué sus funcionarios allí, que deben estar para velar por la verdad y para mostrarle al mundo las cifras y para alertar también a otros países que siguen enviando turistas hacia Cuba, por qué no dicen la verdad y acaban de entender de una vez y por todas que, poniéndose del lado del régimen castrista, van a seguir siendo cómplices de que mueran más cubanos con todas estas epidemias que están azotando al país? Van a seguir siendo cómplices de una dictadura que no le interesa para nada que sigan muriendo en los hospitales de Cuba niños, mujeres, hombres y ancianos, víctimas de toda esta epidemia que ha sido provocada por la falta de higiene que el castrismo mismo ha propiciado, por la hambruna que padece el pueblo, por la falta de trabajo de las instancias de los municipios y las provincias, que no limpian las alcantarillas, que no chapean, que no recogen las basuras y los desechos sólidos, y este es el resultado. El resultado es una isla colapsada, una isla que en cualquier momento no aguanta más, y si el pueblo cubano no hace lo que debe hacer para salir de una vez por todas de todas estas calamidades en las que los ha embarcado el régimen opresor castrista, desapareceremos como nacionalidad cubana. Iremos quedando cubanos dispersos alrededor del mundo, que con los años y la memoria y las nuevas generaciones se irá perdiendo esa nacionalidad que hemos tenido por tantos siglos,
y que nos caracteriza, esa alegría del cubano, esos deseos de emprender, de salir adelante y de vivir, que se manifiestan en otros países cuando los cubanos hemos tenido que salir y emigrar al exilio por culpa de la tiranía y la dictadura opresora castrista. Por eso seguirá alzando mi voz, por eso yo, Juan David Echezábal, tengo un compromiso con la verdad, con el fin de la tiranía opresora castrista y con un nuevo renacer en nuestra patria, como la soñó Martí, con todos y para el bien de todos. Yo les deseo un lindo fin de semana, orando siempre por los enfermos, orando por el pueblo de Cuba. Hablo con muchísimos cubanos, la mayoría de los con los que hablo diariamente a través de las redes sociales están enfermos, tienen a sus hijos enfermos, me mandan imágenes de niños enfermos, de personas con termómetros, de ancianos encamados que no tienen ni alimentos, no tienen medicamentos, no tienen garantizadas sus necesidades básicas indispensables por culpa del castrismo tiránico y opresor que pretende acabar con la nacionalidad cubana. El régimen opresor castrista, como lo han dicho en los últimos días Roger Stone, como lo ha dicho el general Michael Flynn y como lo dijo el subsecretario de Estado de los Estados Unidos, Landó, es un peligro para la seguridad nacional, no solamente del pueblo cubano, sino de los Estados Unidos y de todas las naciones libres del mundo. Es hora que el castrismo, el narcochavismo, el sandinismo y todos los regímenes totalitarios y fundamentalistas del mundo desaparezcan de la vida política global para dar paso a un nuevo mundo con tranquilidad, con prosperidad, con paz y con cosas buenas, no con todas las desgracias que el cubano vive padeciendo por culpa de esa dictadura genocida y opresora. Por eso vamos a seguir desde la tijera mostrándole al mundo la realidad de lo que acontece en Cuba. Y lo haremos como ustedes nos han ayudado, con inmediatez y con veracidad. Les deseo una linda jornada, muchísimas bendiciones y recuérdense, mi nombre es Juan Echezábal y esta es La Tijera.